le va, doctor? Bienvenido. ¿Cómo estás, Marcelo? Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, un gusto y una larga lista de preguntas. Arrancamos con la primera, la que Sí. mencionaba Marcelo. Si acaso es patrimonio de las mujeres las varices. Bueno, no es patrimonio de las mujeres, los hombres también lo pueden tener, pero como le decía Marcelo hace un ratito, la mujer tiene 3 veces más probabilidades Ujú. que un hermano que comparten la misma genética, digamos, sí. ¿no? La misma herencia, una mujer tiene 3 veces más probabilidades de tener o desarrollar problemas venosos con la misma herencia, por decirlo de alguna forma. Bien. Ujú. Pero hay hombres que tienen, por supuesto, ¿sí? Sí, pero el hombre va a tratarse si nota algo así o es un poquito más Muy quedado. buena pregunta, Marcelo. La mujer trata más precozmente. Sí, El hombre va a la consulta, como suelo decir yo, con la pierna al Sí. hombro prácticamente, Ah. porque se deja estar. Yo creo que por una cuestión de... El hombre es mucho más miedoso a la consulta y a que le digan algo que no le gusta escuchar. Y realmente las consultas del hombre generalmente son tardías o porque ya realmente no aguanta Sí. más. ¿A qué edad conviene consultar sobre esta cuestión? Bueno, las edades tienen que ver obviamente con los factores determinantes y predisponentes. Por ahí podemos tener hasta adolescentes con problemas de varices Ah, mira vos. que necesitan hacer una consulta y una evaluación. Si ese paciente tiene solamente estético, el problema, bueno, es una decisión del paciente tratarse o no. El problema es cuando tiene un patrón hemodinámico que tenemos que corregir, porque eso sí es algo que necesita tratamiento para evitar la evolución natural de la enfermedad, ¿no? ¿Qué es ese Sí. patrón? El patrón hemodinámico es cuando nosotros tenemos presión venosa que puede llegar a enfermarnos otras venas o causarnos problemas o complicaciones. Puede haber algún trastorno de piel, Ah, un eczema flebológico, varicoso, pero también podemos tener manchas, podemos tener venas que se puedan trombosar. Todo eso es el patrón hemodinámico que nosotros tenemos que estudiar, a ver Claro. cómo estamos parados desde el punto de vista Sí. circulatorio, hemodinámico, más allá de lo estético, que muchas veces lo que Claro, lo genera. primero que se consulta, ¿no? Muchas veces lo estético genera la consulta y después nosotros, indagando y haciendo el diagnóstico, descubrimos cuál es el problema hemodinámico que tiene. Ajá. Muchos pacientes son solamente estéticos, el problema, y otros pacientes hay que ir a tratar lo hemodinámico junto con lo estético o previo, eso se ve en cada caso, ¿no? Bien. Sí, en el caso de, hagamos un ejemplo de una adolescente, digo una porque es muy poco en los casos de hombre, pero una adolescente que vea que su familia, desde madre, abuela, viene con problemas. Sí. ¿A qué edad decís, anda y controlate, empezá ya? Yo lo que digo siempre es el control, más que nada a las Sí. hijas, esas que tienen mucha carga hereditaria, la pregunta de la familia, de la mamá, ¿te duelen las piernas? ¿Te Sí. pesan? ¿Qué pasa, por ejemplo, en relación en el premenstruo, que es donde más congestionada está? La pregunta esa, cuando se detecta alguna anomalía o síntomas o algo que se ve, ¿sí? Cualquiera de las dos cosas, se puede hacer la consulta para ver realmente si hay un problema hemodinámico Sí. y poder tratarlo. Básicamente, evitar que evolucione naturalmente la enfermedad. Ujú. Ajá, sí, Bien. se Eso es lo puede que se parar. busca. O sea, Sí. se puede pararla o detenerla o cómo Mira, lo que sería. nosotros intentamos es que no siga evolucionando, por lo menos con la rapidez que viene, ¿no es Sí. cierto? Entonces nosotros podemos tener una mejor perspectiva que la que tuvo su mamá o su abuela, ¿no? Obviamente, un paciente que tiene mucha herencia va a tener que cuidarse Sí. de las varices siempre, de las venas, porque, bueno, no sé, si es, por ejemplo, una peluquera que encima tiene herencia, bueno, hay que tomar los recaudos Claro. como para que ese paciente no se exponga tanto, Ujú. ¿no? Claro. Hay que explique por qué también dice Sí, peluquera, por sí, estar sí. tanto tiempo parada. Por eso. ¿Hay algunas consecuencias la actividad laboral que tienen las Sí, personas? sí, Por sí, ejemplo, sí. Todo lo que requiera bipedestación prolongada, o sea, estar parado mucho tiempo detrás de un mostrador, un mozo, una peluquera que camina 2 o 3 pasos, pero está parada mucho tiempo, bien. Sí. porque por ahí esas mujeres, por ejemplo, arrancan a las 8 de la mañana Sí. y cortan a mediodía. Y no se dan cuenta, están ahí Y paradas. tuvieron porque 8 horas paradas. ¿No? Y después hay otras profesiones también, por eso yo siempre le explico a mis pacientes, es preferible el cartero que camina toda la mañana Bien.
a la peluquera que está parada ahí. Ujú. Entonces, hay enfermedades profesionales, sí, por supuesto. Sí. Sí. Y Y después la está- etnia también influye, Sí. ¿eh? Sí, sí, Etnia. sí, Algo sí, sí. étnico es. Sí. Nosotros tenemos ucranianos, Sí. polacos, todos esos pacientes tienen predisposición étnica a las varices. Ajá. Es mucho más frecuente en ellos, sí. Sí. He escuchado decir a algunas de mis tías, no te cruces las piernas Ujú. porque eso te va a dar varices. Sí. ¿Verdadero o Sí. falso? No, es verdadero, es verdadero. Algunas posiciones, digamos, interfieren mucho en el retorno venoso. Hay algo que sí es falso, pero tiene que ver con la evolución de la vestimenta. Antes se hablaba de ropa ajustada, ¿no? Ujú. Ah, sí. Ropa ajustada se refería cuando las chicas se ponían esos vaqueros que no Eso. se estiraban, digamos, Sí. inextensibles, que se lo ponían a presión, y cuando ellas se sentaban, se formaba una línea que cortaba la circulación Sí. a nivel del hueco poplito, detrás de la rodilla y en la ingle. Uh, Entonces, eso sí provocaba un obstáculo a la circulación venosa. ujú. Hoy, lo elastizado, la calza, el jean elastizado, Sí. eso no sería ya un problema. Ah, bien, ¿Mm? Ujú. bien, bien, Sí. bien. Sí. ¿Cómo están los tratamientos? ¿Evolucionó mucho para una persona que por ahí viene ya con un caso bastante avanzado o cómo estamos? Sí, el tratamiento evoluciona con la evolución justamente de la especialidad. Antes, no hace muchos años, se operaba simplemente con un examen físico, se decía una cirugía, Ujú. y las cirugías en flebología son ablativas. ¿Qué quiere decir eso? Se desfuncionaliza la vena. La vena que nosotros operamos la sacamos o la tratamos con una obliteración con láser o con radiofrecuencia, pero de cualquier forma la vena no queda más funcional. Ajá. Ujú. Entonces, lo que nosotros hicimos ahora fue estudiar a cada paciente en particular a ver cómo va a quedar después del tratamiento. Sí. Cuando nosotros decidimos una cirugía, sabemos exactamente qué va a pasar después con la circulación, por dónde va a venir la sangre de vuelta al corazón, al no tener esa vena principal que nosotros sacamos. Ujú. Entonces, ahí radica la evolución del tratamiento. Entonces, elegimos bien qué paciente operar, a quién no le queda otra opción. Entonces, en mi caso particular, la cirugía siempre es la última opción de Ujú. tratamiento. Por este tema que te Sí. digo que no hay vuelta atrás. Sacamos una vena y no hay quien la reemplace como ella, digamos. Ujú. Bien. Va a haber, obviamente, una vía de retorno secundaria, pero no es lo mismo. Entonces, cuando decidimos la cirugía, cuando las complicaciones pueden llegar a afectarnos al paciente y el riesgo de dejar la vena es mucho más grande que el dejarla, ¿no? Ajá. Ujú. Ahí está. Hay una crema que tiene mucha publicidad y es carísima, que promociona que mejora el aspecto de las varices. Sí. ¿Verdadero o falso? Mira, nosotros tenemos una multiplicidad de tratamientos, pero básicamente el tratamiento flebológico es el tratamiento quirúrgico, convencional o el tratamiento con láser o radiofrecuencia, que sería la última opción de tratamiento. Los últimos dos, el láser y la radiofrecuencia, son endovasculares. Esto quiere decir que se hacen con catéteres. Claro. Ya no hay más corte, es todo por vía ecográfica. Entonces el paciente tiene un postoperatorio fantástico, digamos, corto, Ujú. confortable, por decirlo de alguna forma. Después nosotros tenemos tratamientos para corregir los hiperflujos, que nosotros llamamos, a ver cómo te explico. El problema de las varices básicamente es el reflujo, ¿sí? Ujú. Es que la sangre vuelva y no Claro. circule correctamente. Sí. Entonces, para cortar esos reflujos nosotros tenemos varias formas, digamos. Una es las cirugías, cualquiera de las tres, y después tenemos la escleroterapia, y hay un tratamiento específico para las perforantes, que muchas veces eso soluciona el problema, quizás sin necesidad de ir a tratar la que está afuera, porque sacando esa alimentación, Eso. por decirlo de alguna forma, mejora mucho la estética y a veces no es necesaria hacerla. Ujú. Entonces es muy importante esos reflujos, Bien. que es, en definitiva, es como el corazón de la especialidad de flebología, son los reflujos venosos. Básicamente es ese el tratamiento. Y las inyecciones, que bueno, pueden ser con espuma o líquida, hay diferentes formas. Hay médicos que utilizan el líquido, hay otros que utilizan la espuma. A mí me parece que nosotros deberíamos tener todo el abanico y elegir a qué Claro. paciente cada caso Sí. en particular, ¿no es Sí, cierto? sí, pero la crema es para la... No, es no, no, no. estético. La crema, yo siempre me pregunto por qué esas grandes firmas, digamos, no promocionan correctamente.
porque como un refrescante, Sí. como que alivie los Se síntomas, está siente perfecto eso. fresco. Entonces, pero no cura nada. O sea, Calma. es descongestivo, Sí. pero sirve. O sea, yo mismo la receto porque, Para elasticidad de la piel, para todo. pero aparte cuando el paciente está con dolor Ujú. y a la noche termina el día y Sí. le duelen las piernas, le pesan, bueno, ese descongestivo le sirve, pero no lo cura. Claro. Por sí, eso no sí. entiendo por qué la propaganda de decir cura. Cura ¿viste? la Claro, varices. Sí, atención sí. con esto. Y además es carísimo. No, pero encima Claro. te muestran como que Sí. una varice se va achicando, Sí, 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 bueno, eso- desaparece. Y ese es- Arañitas y varices. Claro, sí, y sí, usted no, eso- explicaba que el tratamiento es mucho No, más eso importante. es una idea mágica, no es así. Bien, Ujú. lo pregunto porque es recurrente también en ¿Son lo la mismo las pregunta. arañitas y las varices? Las arañitas, nosotros le llamamos telangiectasias, son venas más pequeñas, ¿no es cierto? Ujú. Pero Sí. tienen el mismo mecanismo. Sí. La vena, básicamente, la varice se define como una dilatación y o elongación de una vena en forma definitiva. Ujú. Si nosotros vamos al gimnasio, la vena se dilata. Sí. Sí. Como respuesta a un estímulo, necesita adaptarse a un mayor volumen de sangre. Ujú. Después de cesar ese estímulo, la vena vuelve al tamaño normal. Sí. Eso sería normal. Pero si la vena, después del estímulo, no regresa a su estado de base, nosotros le llamamos ya patológicamente una varice. ¿Sí? Ujú. Entonces una varice puede ser una vena reticular, puede ser una varice, una telangiectasia, que son las arañitas, en diferentes formas, hay rojas, azules, pero también pueden tener esas venas que dilatan la piel, digamos, la elevan a la piel. Esa dilatación venosa hace como un relieve y esas venas nosotros les llamamos venas suprafaciales, Ujú. ¿sí? Ajá. Porque están por fuera de las fascias musculares, casi por debajo de la piel, no hay nada que las contenga y una vez que tienen flujo aumentado, terminan dilatándose. Ujú. La actividad física mejora el aspecto y el movimiento que tiene la sangre en esas venas. Sí, por supuesto. La actividad física siempre es recomendable, Ajá. siempre. Con siempre. algún cuidado, digo, tengo varices, me Exactamente. tengo que cuidar en cuanto al peso que utilizo, a cómo hago el ejercicio. Exactamente. Lo único que nosotros desaconsejamos como actividad física es el alto impacto. Ajá. El resto todo, Bien, ¿sí? bien. Aquagym, pilates, ¿Pesas? pesas inclusive. En algunos casos recetamos medias que contienen, digamos, que hacen un efecto de compresión extrínseca, digamos, de afuera hacia adentro, y eso evita que la vena se llene de sangre y permanezca llena de sangre. Sí. Yo siempre le explico a mis pacientes que las trombosis se producen, la materia prima de la trombosis es la sangre. Bien. Entonces, una vena exsangue que no tiene sangre no tiene probabilidad de hacer trombosis. Ujú. Entonces, para volar, Sí. para la actividad física, para los días pesados, para los viajes inclusive en auto prolongado, las medias de compresión son indicadas siempre. Sí. La usan mucho los runners, porque ellos, digamos, necesitan un buen retorno porque la exigencia es larga, digamos, Sí. mucho tiempo, entonces la usan ellos, mucha gente en el gimnasio, Ujú. pero bueno, la actividad física siempre está indicada. Sí, estoy pensando en no solo fisiculturista, pero mucha gente que en prensa levanta 300 kilos. Sí. Eso puede afectar. Sí, sí, por supuesto, Sí. por supuesto. Con el fisicoculturismo, viste, hay una cosa ahí rara porque el fisiculturista lo llama vascularización. Ujú. Sí. Y si nosotros nos apegamos a la definición, lo que ellos tienen son varices, inclusive Sí. en miembros superiores. Sí. Ujú. Ellos, les gusta, ¿no? La vena Que salte. Expuesta. expuesta es como que es estético, pero funcionalmente es una varice, porque Ah. realmente se convierte en un receptáculo de sangre en vez de ser un conducto que transporta la sangre de un punto A a un punto B. Sí, ahí volvemos al tema hombres. Fisiculturista seguramente tendrá muchos casos de esos. Sí, hay casos que consultan y hay casos, ya te digo, que lo ven como que, que está bien. Sí. Ujú. ¿Sí? O sea, Sí. no lo ven como patológico, entonces uno o el médico les hace ver que es una vena que ha sufrido una serie de alteraciones que no cumple con la función, Ujú. ¿sí? De retorno venoso eficiente, ¿no? O sea, la vena sigue transportando sangre, pero cuando las venas valvuladas se dilatan, dejan de ser eficientes en cuanto al retorno venoso. Ujú. Ajá. Los moretones habituales, frecuentes, ¿son un síntoma que no está funcionando bien la circulación, el aparato circulatorio? Sí, perfecta pregunta.
el moretón generalmente aparece porque las venas se rompen a presiones normales. Entonces, una vena, por un mínimo esfuerzo, recibió más sangre de lo que puede soportar y esa presión rompe y genera un moretón. ¿Qué es el moretón? La sangre se extravasó, salió del vaso, se metió en la grasita debajo de la piel y hace un moretón, ¿sí? Nosotros le llamamos equimosis a eso, que no tiene No tiene un vínculo con... no tiene un problema, no es un problema en sí mismo la equimosis, pero es un signo de que esa vena está recibiendo mucha sangre y no está pudiendo manejarlo. Y puede volver a pasar. Ah, bien, bien, ¿Sí? porque hay personas que sí tienen un roce y ya Cualquier tienen cosa. moretones. Inclusive entonces... sin roce. A veces el mínimo esfuerzo provoca que sienten un ardor y se miran y ya tienen un moretón. Y te digo más, muchas veces después que se va ese moretón, aparece en ese lugar una varice nueva. Hay que consultar entonces Sí, cuando sí, por se supuesto, aparece. eso quiere decir fragilidad capilar, o sea, Bien. evidentemente vos estás, la vena se está rompiendo a presiones normales, pero generalmente es porque tiene un exceso de presión Correcto. venosa para esa vena. Sí, sí. Cuando hablo de presión, es presión venosa, no es arterial, ¿no es Bien. cierto? Sí. Vos hablabas hoy de esas etnias de... yo soy descendiente ucraniano y me acuerdo mi bisabuela ucraniana tenía la pierna, no podía caminar prácticamente. Sí. ¿Cuál es el extremo? ¿A qué puede llegar? ¿Que la varices no se trata a tiempo o que sea un caso muy grave? Mira, las varices tienen complicaciones, como te decía. Una de las complicaciones más temidas son las trombosis, Sí. pero también hay otra. Cuando hay una alteración en la circulación venosa, bajan las defensas locales. La piel está siempre en contacto con gérmenes, ¿no? Sí. Que viven en un equilibrio entre la agresión y la defensa. Nuestra piel normal se defiende contra esos bichitos, por decirlo de alguna forma. Cuando las varices provocan un trastorno circulatorio, esa defensa natural baja y se produce una infección, digamos, que nosotros es muy frecuente en los trastornos venosos, que se llama erisipela, ¿sí? Es muy frecuente verlo, una mancha roja, caliente y dolorosa, generalmente con un prodromo así como que nos da dolor de cuerpo, como que nos estamos por engripar. Como una herida, una Sí, infección. O sea, pero no es una herida, es una mancha roja, ¿viste? Sí. Y ahí aparece. Esa infección se cura con antibióticos, generalmente con penicilina, y perfecto, se cura, pero puede volver. Y a veces recidiva, y cada Sí. tanto tienen. Y el dolor es... Claro, pero en cada ataque de erisipela hay una lesión en los vasos linfáticos. O sea que cada ataque nos perjudica y nos va complicando la circulación cada vez más. Por eso hay que evitar eso. Sí, Muchas cuidar veces eso. con una profilaxis antibiótica de más de 6 meses, en algunos casos, cuando la patología tiende a instalarse y residuarse, porque dentro de algunos linfáticos el bichito se acantona y no se va, no se cura, aparece una disminución de los síntomas, el paciente se siente mejor y al tiempo vuelve. Hay casos de, bueno, muchas mujeres que nunca tuvieron varices, quedan embarazadas y aparecen las malditas varices. Claro. ¿Qué- El qué- embarazo por qué? es el embarazo es una situación donde el útero, ¿no es cierto?, grávido, comprime la vena cava inferior, que es una vena troncal, y todo lo que está por debajo se congestiona. Entonces aparecen varices, aparecen hemorroides, aparecen varices vulvares. Esto tiene que ver generalmente en el en el tercer trimestre por un efecto compresivo, mecánico. Sí. Pero también la mujer en el embarazo está sometida a altas cargas hormonales. ¿no es cierto? Pero se recuperan después, algunas quedan con Sí. varices. Nosotros la conducta es esperar qué es lo que vuelve. ¿no? Bien. O sea, hacerle un tratamiento sostén y esperar hasta dónde vuelve. Generalmente algo queda. ¿sí? Bien. Entonces tenemos como una cima en cuanto a la sintomatología y cómo se ven las venas. Después del parto cesárea eso disminuye y en en el puerperio inmediato, digamos, baja mucho y en el tardío se hace un tratamiento si es que quedara algo. ¿no? Bien, bien, digo porque algunas se preocupan mucho por ese tema, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero hay otra cosa en eso. Cuando muchas pacientes vienen y me dicen, quiero tener todos mis hijos y después me trato. Y es un error, porque nosotros deberíamos encarar el embarazo en las mejores condiciones posibles. Sí. ¿sí? Bien. No tener todo y después tratar, porque no funciona así. Hay que
Ojo. Mientras. Claro, pero puede volver. O Sí. sea, vos te embarazás y tenés un chico más, hiciste un tratamiento previo, te puede volver. Ujú. Pero te puedo asegurar que si no tendrías las que no te trataste, más Más estas nuevas. las que se van acumulando Las que se en van cada acumulando. embarazo. Bien. Doctor, como siempre, un gusto escucharle. Y bueno, ¿y dónde las personas que escucharon dijeron, quiero revisarme, quiero ver, aunque no lo tenga? Bueno, Marce, yo trabajo donde siempre, 3 de febrero y Santiago del Estero, en FEMIS. Ujú, ujú. Ese es mi consultorio. También atiendo en Oberá y en Apóstoles. Así que en ese lugar me encuentran. Y Sí. no hay edad para consultar, insistimos con eso. Si No, quieren. no, los síntomas, o sea, si la madre detecta un síntoma temprano en su Ujú. hija o en su hijo, deberían hacer una consulta y evaluar y ver si realmente es un problema o no. Bien. Gracias por venir, Qué aporte ha dado, doctor. Buenísima. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gabriel Montenegro, Gracias. flebólogo, compartiendo con nosotros esta tarde.